con el doctor Armando un poco antes y suena bastante interesante. Por ahí le subí algunos artículos también para que pudieran tener algo de contexto. El tema es falla hepática post cirugía bariátrica. Está a cargo del Centro de Entrenamiento Hospital Joya Marina, que está liderado por el doctor Armando Joya. Les recuerdo que las preguntas van a ser al final. Preguntas y comentarios, pueden levantar la mano así y se va a marcar ahí o abajo en los botones tienen la opción de levantar la mano para irles dando el orden a las preguntas. Es que Armando, muchas gracias por haber preparado este tema y cuéntanos quién nos va a presentar el caso. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Es un placer estar con ustedes y sobre todo compartir un caso tan interesante que la verdad en lo particular, después de 20 años de cirugía bariátrica y de complicaciones importantes, nunca habíamos tenido este caso en particular. Es un caso de insuficiencia hepática por cirugía bariátrica. La van a presentar los dos fellows que están en el centro de entrenamiento, la doctora Mariana Esteva, el doctor Enrique Rosales, a los cuales le cedo la palabra y la presentación. Y como dices, pues este es un tema muy interesante y es un tema de meterse a la mitocondria, entonces va a estar interesante. Por favor, adelante, Mariana. Buenas noches. El día de hoy les presentamos un caso que nosotros tuvimos recientemente, así como lo comentó el doctor Joya. Gracias por su introducción. Aparte de la presencia de los fellows el día de hoy, contamos con uno de los intensivistas que estuvo en la unidad de cuidados intensivos a cargo de este paciente para el apoyo en el caso de que hubiese alguna duda o comentario durante la sesión, para el manejo integral de este tipo de patología, ya que como lo veremos es prácticamente un hecho muy poco frecuente, sobre todo en el caso de la cirugía bariátrica. Sin más preámbulo, permítanme compartirles la presentación. Pues como el título lo marca, es el caso de un paciente con una falla hepática por cirugía bariátrica. Como hemos comentado, estos casos son muy raros. Al inicio, los pacientes que realizaban cirugía de Escopinaro eran procedimientos más comunes que tuvieran datos de falla hepática o renal. Precisamente por este tipo de cirugías fueron dejándose en desuso debido a las secuelas que tenían en los pacientes bariátricos. Aquí les vamos a dar el caso de uno de nuestros pacientes, que es un paciente masculino de 39 años, que en su peso preoperatorio contamos con 206 kilos, con una talla de 1,74 m, un índice de masa corporal inicial de 68,04 y realiza su protocolo prequirúrgico con manejo nutricional, presentando una disminución de peso importante de más de 16 kilogramos, teniendo un peso preoperatorio de 190,7 kilogramos, lo cual representa un índice de masa corporal de 62,98 y se decide a la realización de una manga gástrica el 15 de noviembre del 2022. Haré cierto énfasis en las fechas debido a la evolución del paciente para que comprendamos un poco más cómo fue la secuela o la secuencia de sus reacciones. Este paciente, el postquirúrgico inmediato fue normal, no presentó ningún dolor en las primeras 24 horas, no hubo datos de frecuencia cardíaca alterada, datos de fiebre o ningún otro proceso que nos refiriera que el paciente pudiese tener alguna complicación transoperatoria. Vimos que durante su laparoscopía exploradora no había ningún tipo de alteraciones hepáticas o cambios visuales en la anatomía evidente. No obstante, el paciente inicia con datos de disfagia y dolor en la región dorsal sin irradiaciones, que no cede al manejo de AINES.
Esto era en la consulta transoperatoria que se realiza normalmente entre el séptimo y la consulta postoperatoria que se realiza entre el séptimo y el 10º día. Motivo por el cual se realiza una endoscopía el 30 de noviembre. El paciente presenta deterioro del estado hemodinámico, tiene datos de taquicardia y refiere dolor lumbar. Eso es lo que nos lleva a pensar en un posible dato de fuga, motivo por el cual se realiza esta endoscopía. En el procedimiento endoscópico no hay datos de ningún tipo de fuga, no hay ninguna alteración evidente en la anatomía de la manga o algo que nos pudiera explicar la sintomatología del paciente. A las 6 horas del procedimiento, el paciente se refiere totalmente asintomático, por lo tanto, se egresa el paciente con datos de alarma y recomendaciones de vigilancia estrecha. No obstante, 14 días posterior a su evolución inicial, el paciente continúa con datos de deterioro, taquicardia, fiebre y el dolor nuevamente se presenta de inicio súbito en la región lumbar, motivo por el cual se procede a la realización de un lavado quirúrgico, una exploración y colocación de drenajes. ¿Qué se identifica durante el acto quirúrgico? Se puede ver datos de una colección que se encontraba totalmente encapsulada, que estaba ya sellada por el hígado y que se encuentra datos de fuga directamente sobre la manga. Por lo tanto, debido a las condiciones de inestabilidad hemodinámica del paciente y al propio peso y las repercusiones que pudiera tener, se decide la realización de un VAWA con un asa de aproximadamente 1 metro, con colocación de una prótesis durante el acto quirúrgico y no se observan ningún otro dato de fuga. Sin embargo, el paciente continúa con molestias en las siguientes 24 horas y al hacer un estudio endoscópico se verifica que la endoprótesis no se expande completamente o a satisfacción durante la endoscopía, motivo por el cual se coloca otra segunda endoprótesis y el paciente refiere mejoría inmediata a lo mismo. 29 de diciembre se hace una endoscopía de control y se observan datos resoluciones de fuga. Se quitan los drenajes, no hay datos de gasto y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable con tolerancia de la dieta en fase 2. El paciente es egresado sin mayor complicación. Nuevamente, regresa el paciente de forma ambulatoria el 10 de enero del 2023, refiriendo dolor retroesternal, dificultad con datos de disfagia evidente y se presupone que debido a las características de la realización del VAWA, lo más probable es que el paciente tenga datos de reflujo biliar, motivo por el cual se inició previamente manejo. Sin embargo, las molestias no ceden al mismo, lo cual lo lleva a una falta de apego adecuado al programa nutricional. Esto es importante debido a las características que veremos a continuación. En la endoscopía, como pueden ver aquí, la secuencia de la endoscopía se ve una estenosis parcial. No hay datos de fuga en el remanente gástrico. Sí vemos abundante reflujo, como ven en la imagen central, y la estenosis se lleva a cabo la dilatación con balón sin ningún otro tipo de complicación. A las 24 horas se vuelve a explorar este paciente de manera clínica y no hay ninguna sintomatología que refiera datos de exacerbación o gravedad del mismo. Evoluciona en su domicilio con tolerancia de la dieta y inicia de forma súbita 6 meses posteriores con datos de ictericia y llega al servicio de urgencias por presentar sangrado de tubo digestivo, tanto sangrado de tubo digestivo alto como sangrado de tubo digestivo bajo, motivo por el cual es ingresado al área de urgencias con datos de shock hipovolémico y se realiza endocolon de forma urgente durante su ingreso. ¿Qué se observa en la endoscopía? Únicamente sangrado. No hay un sangrado activo, no hay datos de lesiones ulcerosas que pudieran explicar el comportamiento del paciente. Sin embargo, hay pequeñas áreas de sangrado que son manejadas con hemospray y electrocoagulación. Y durante la colonoscopía vemos que hay diversas zonas de sangrado.
sugiriendo imágenes de empedrado con cambios en la circulación de diferentes áreas. No se observa un patrón que pudiera explicar con alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, se encuentra totalmente friable el área, motivo por el cual no se identifica o no es posible la realización de biopsias, y que en la parte anal vemos unas hemorroides sangrantes, turgentes, y una fisura anal que se realizó un manejo conservador. En cuanto a la tomografía, debido a que el paciente ya presentaba datos claros de ictericia, se procede a realizar una tomografía de control. No realizamos una colangioresonancia debido a las características del paciente. Estaba hemodinámicamente estable, repito, y no era candidato a pasar 2 horas dentro de un resonador y que comprometieran la integridad del mismo. Durante la tomografía no vemos datos de dilatación de la vía biliar, litos o algo que explicara en una forma inherente a la pérdida de peso que pudiera ser secundarias a algún lito o alguna dilatación, que hubiese un proceso obstructivo. Debido a ello, se inicia el manejo en la unidad de cuidados intensivos a base de soluciones, múltiples transfusiones, inicio de patrón a base de fibrinógeno, y se trata de hacer una reversión del shock. Obviamente, el paciente es sometido a múltiples estudios para descartar procesos de enfermedad viral, como panel viral de hepatitis, virus de Epstein-Barr o alguna enfermedad bacteriológico-viral que pudiera comprometer la vía biliar, que explicara los datos de colangitis. Sin embargo, los resultados todos vienen negativos, motivo por el cual, en conjunto con el servicio de hematología, se procede a la realización de una toma de médula ósea, tratando de explicar la coagulopatía que presentaba este paciente. El resultado de la biopsia de médula ósea se obtiene el día siguiente con todas las características negativas. No hay datos de síndrome mielodisplásico, no hay alteraciones en los factores celulares que pudieran explicar alguno de este tipo de proceso, tratando de encontrar alguna causa subyacente que no fuera un daño hepático como tal. Por lo tanto, debido a las características del paciente, el reflujo, la intolerancia de la dieta, ya que ya contaba con estabilidad hemodinámica el día 26 de julio del 2023, se decide a la conversión de bypass a bypass en Y de Rux. Este procedimiento sirve como parteaguas para la toma de una biopsia hepática. Cabe aclarar que en la cirugía inicial, pese a que el paciente era súper obeso, no había ninguna alteración en el parénquima hepático que pudiera explicar las características que encontramos durante la cirugía del bypass, y esta biopsia nos reporta múltiples vacuolas en el tejido hepático, por vacuolas de grasa, alteraciones, datos de fibrosis y una insuficiencia hepática franca. No obstante a ello, el paciente evoluciona de forma satisfactoria posterior al bypass con tolerancia de la misma y es egresado nuevamente el 15 de agosto del 2023 a su domicilio. Meses posteriores, como si se fijan, el 30 de noviembre, estamos hablando de que el paciente reingresa de forma súbita posterior a evacuaciones diarreicas en el número de 6, Bistrol 6, sin datos de moco ni sangre macroscópica, motivo por el cual ingresa a la unidad de cuidados intensivos, y se encuentran, estas son las imágenes que vemos durante la cirugía, que es los cambios francos en el lecho hepático, y a su lado izquierdo es el patrón celular obtenido de la biopsia hepática. Durante su último ingreso con nosotros, vemos cómo hay una disminución, lo que les marqué en rojo, una disminución importante de los niveles plaquetarios con disminución gradual de la hemoglobina. El paciente presentaba datos intermitentes de sangrado, ya sea gingivorragias o evacuaciones con sangre microscópica, y podemos ver en el patrón hepático cómo hay una elevación franca de las transaminasas y de la bilirrubina total. El
el último laboratorial, vemos cómo las elevaciones del dímero D eran evidentes, no obstante, el paciente no presentó datos de una tromboembolia pulmonar y sí había depresión total de los factores de coagulación y vemos cómo los tiempos de coagulación y el INR están totalmente fuera de valores normales pese al manejo agresivo en la unidad de terapia intensiva. En base a esto, deberíamos de evaluar las causas de que pudieran llevarnos a un fallo hepático. Una de ellas pudiera ser explicable el descenso abrupto en el peso. Sin embargo, en esta tabla que les presento a continuación, podemos ver cómo la pérdida de exceso de peso fue gradual en el paciente, lo cual es esperado para las características quirúrgicas que pudiese tener. No obstante, en el patrón nutricional, pues entendemos que el paciente no estaba nutrido de forma adecuada y por eso se utilizó en varias ocasiones datos nutrición parenteral. En este punto podría ser controversial el uso de nutrición parenteral en un paciente con datos de falla hepática, sin embargo, era indispensable para la recuperación de los factores y de la nutrición propia del mismo. Nuevamente vemos cómo hay una coagulopatía integrada, una lesión renal prerrenal grado 3 y un shock séptico evidente conforme evolucionó la unidad de cuidados intensivos. Este shock séptico era integrado por todas las patologías subyacentes del paciente, empezó con datos de ascitis y se tomaron muestras del mismo. En la unidad de terapia intensiva se inicia manejo con terapia de sustitución lenta, uso de vasopresores a dosis altas de hidrocortisona, antibiótico terapia, vitamina K. El paciente es politransfundido y siempre fue premedicado para las politransfusiones. Tuvo múltiples aféresis plaquetarias, uso de fibrinógeno y terapias de reemplazo renal con Prismaflex. No sé si en este momento, ya que contamos con la presencia del intensivista, tenga alguien alguna pregunta en específico en el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, el primer internamiento, cabe destacar que la estancia de UCI fue 15 días. En el segundo internamiento contamos de una estancia de 11 días. Este paciente, pese a todas las medidas de sostén que le fueron realizadas a la terapia exhaustiva por todas las subespecialidades, sin embargo, el paciente fallece el día 24 de noviembre del 2023, entendiéndose que tenía prácticamente 11 meses, 23 días de su cirugía inicial. Hasta aquí. ¿Causas? ¿Alguien podría comentar o desea comentar algo sobre las causas de la lesión hepática que presentaba el paciente? Yo creo que, doctora, dejamos todos los comentarios para el final, para Ok, para que tengamos orden en la sesión. ok, doctor. En cuanto a la revisión bibliográfica, es algo, muchos de este tipo de patologías son presentaciones de casos, son un conjunto o metaanálisis que se han hecho desde prácticamente 1995 con recopilaciones de diferentes procedimientos bariátricos que nos hablan de que pese a que la cirugía bariátrica es una cirugía altamente efectiva y lo contrario a lo que se esperaría es que los pacientes con datos de esteatosis hepática mejoran o tienden a tener una reversión evidente posterior a cualquier tipo de procedimiento bariátrico. No siempre es este caso, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que muchos procedimientos tienden a complicar este tipo de patología preexistente, que ya sabemos que es un paciente con un hígado graso o que tiene datos de esteatosis y que tiende a ser complicada, ya sea por factores inmunológicos, factores alimenticios, factores propios o establecidos como serían las enteropatías o el hígado excluido o el hecho de que el hígado estuvo sometido a tanto tiempo a sobrealimentaciones que los adipocitos actúan como macrófagos. Lo vamos a ver un poquito más adelante.
En cuanto a la historia natural del hígado graso, pues normalmente los pacientes con hígado graso o con esteatosis hepática no alcohólica, que son los pacientes bariátricos, pues deberían de remitir en el primero 6 meses a 1 año. Sin embargo, en este caso tipo de paciente pasó de un F0 a un F4, por lo cual lo lleva a una descompensación total, entendiéndose que pasó a un hígado totalmente cirrótico, sin ningún tipo de funcionalidad, lo cual se comprobaba debido a las alteraciones y a la falta de factores de coagulación. La enfermedad del hígado graso hepática, normalmente el porcentaje que evoluciona a cirrosis es menos del 0.5% en los pacientes bariátricos. Lo ideal en este tipo de pacientes es que sean sometidos, uno, a tratamiento médico específico o a una cirugía bariátrica. Lo veamos mucho en los pacientes con escopinaro que hacían cirugías muy agresivas y que tenían una pérdida excesiva de peso. Sin embargo, este tipo de pacientes que son sometidos a bypass o a manga son casos raros, pero sí se presentan sobre todo en los procedimientos malabsortivos los datos de alteraciones hepáticas hasta llegar a la cirrosis. Normalmente, si lo pudiéramos ver, nuestros pacientes preoperatorios se encontrarían en las primeras 2 imágenes. No obstante, los pacientes con daño hepático evidente, pues podemos observar cómo hay alteraciones en los hepatocitos, cómo hay infiltración de grasa, cómo hay adipocitos predominantes en toda la estructura hepática y hay daño completo del parénquima hepático. Hay criterios que se pueden utilizar. No hay una forma específica para predecir qué pacientes bariátricos van a desarrollar este tipo de complicaciones. Sin embargo, hay criterios específicos, tanto clínicos como de imagen, que se emplean para poder estadificar pacientes que tuviesen un riesgo mayor que en otro tipo de pacientes. Sin embargo, realmente, ¿cuántos de los pacientes que ustedes operan? Uno, inician con una biopsia hepática preoperatoria, se les hace un estudio de la estometría para determinar las condiciones del hígado mismo, o cuántos pacientes tienen pruebas de funcionamiento hepáticas subsecuentes previas a su cirugía. Realmente el porcentaje de estos pacientes es nulo para la estadificación, pues prácticamente esto ya lo hacemos en la unidad de terapia intensiva cuando los pacientes llegan en condiciones críticas. Hay factores como son importantes como la edad, la forma directamente de las condiciones hepáticas, la albúmina, el índice de masa corporal y si tienen alguna enfermedad agregada. Debido a estos scores que utilizamos, podemos determinar la posibilidad de que lleguen a fibrosis y cómo se comportarían en un paciente prequirúrgico o un paciente posoperatorio. Y hay que tener una monitorización subsecuente de estos pacientes muchísimo más seriada que en el paciente bariátrico que no se considera súper obeso. Aquí, pues, ¿qué vamos a ver? Pacientes que no pueden regular su glucosa, pacientes que tienen hiperglicemia, pacientes que tienen falla renal, pacientes que no tienen ningún factor de coagulación y que tienen alteraciones en los depósitos de colágeno. Todos los factores que les estoy presentando en la parte superior son factores de alta morbilidad que deberíamos de tener en cuenta en nuestros pacientes bariátricos. Esta revisión que les presento antes de dejarlos con el doctor Rosales, vamos a ver que es una revisión sistemática, es una de las revisiones muchísimo más extensas que encontramos, si se fijan, es un año prácticamente del 2019, no es un estudio muy reciente, pero es el que mayor casos nos presenta. En los cuadros en rojo podemos ver sobre todo en el tipo de exámenes o de tipo de series de casos que nos reportan que sí tuvieron alteraciones en la patología, que se dieron a la tarea de tomar biopsias y que marcaron que ellos presentaban alteraciones en la condición de hepática subsecuente o posterior a la cirugía bariátrica. Tal vez no parecen muchos,
Pero ya que desarrollamos cada uno de los casos, si se fijan, las cirugías que se realizaron fueron desde bypass, manga, SADIS. Todas ellas son procedimientos que nos hablan de las alteraciones que presentaron sus pacientes. En la última columna, bueno, en la penúltima columna podemos ver que las manifestaciones clínicas siguen siendo inespecíficas, predominantemente caracterizadas por la ictericia y datos de alteraciones en los factores de coagulación, lo cual nos lleva a considerar que una depresión total del hígado. Podríamos ver que estos pacientes, sobre todo en los que presentaron SADIS, que se les propuso como tratamiento el trasplante hepático y no llegaron la mayoría de los pacientes a la resolución del mismo. Vemos 3 o 4 casos que fueron realizados los trasplantes con evolución satisfactoria. Aquí en los últimos casos cabe destacar que estos tipos de pacientes, no, si se fijan, ¿por qué lo puse? Porque no todos tomaron biopsia. Sin embargo, las características hepáticas durante el acto quirúrgico pudieron denotar las alteraciones propias durante la cirugía y muchas veces nos detenemos ante la toma de biopsia debido a la posibilidad de sangrado durante el acto quirúrgico. Sin embargo, no podemos estadificar un paciente si no contamos con una biopsia hepática y sería lo ideal. Muchas veces tal vez no se quisieran ser tan agresivos durante las cirugías laparoscópica, pero se pueden tomar biopsias por truco. A mi parecer sería una forma más viable tomarlo durante el acto quirúrgico porque puedes mermar el sangrado a simplemente hacer una biopsia dirigida por TAC, por ultrasonido, mediante un truco. Aquí igual vemos las características del mismo y lo único que cabe de destacar es cómo las comorbilidades de los pacientes, el paciente que más tuvo evolución o que más tuvieron seguimiento posterior a su falla hepática fueron 18 meses. La mayoría de los pacientes tendieron a fallecer. ¿Okay? Bueno, continuando con la revisión de la bibliografía, como ya se ha explicado previamente, se ha hecho mucho énfasis, esperaríamos que los efectos de la cirugía bariátrica en este tipo de pacientes, ya teniendo en cuenta que son un hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica, pues debería presentar mejoría, cambios favorables en la mayoría, tanto histológicos como bioquímicos, pero no obstante, bajo ciertas circunstancias, esto va a generar un efecto adverso. Tendremos ahora esta revisión clínica de la gastroenterólica clínica, en la cual se hizo una revisión, primero definiendo qué es una lesión hepática aguda y qué es una falla hepática aguda. La lesión hepática aguda es la combinación de la elevación de las transaminasas en conjunto con la ictericia y una coagulopatía. Un IR por arriba de 1.5 sin enfermedad hepática existente. Aquella que ya es la falla hepática aguda es la presencia de la lesión hepática grave en combinación con encefalopatía hepática. Y bueno, recordando ya lo que habíamos mencionado, para llevar este tipo de revisión, recordando todo lo que se fue en la década de los 50, los procedimientos como el bypass de ayuno ileal, puramente malabsortivos, y ya desde 1973, Wisman fue el primero en reportar un deceso en una serie de 123 pacientes. Este procedimiento fue abandonado, como ya lo mencionamos, por el riesgo elevado de complicaciones graves, además de la falla hepática, como la falla renal, la diarrea, alteración electrolítica, la nefrolitiasis y la muerte. Igual, en esta revisión clínica, también documentando toda la serie de casos, nos gustó mucho porque se encuentran cuáles fueron los desenlaces de cada uno de los pacientes, así como el tipo de procedimiento que se realizó. En este caso pueden documentar hasta qué tipo de bypass gástrico fue, si fue uno distal, un extendido, y cuál fue el resultado de la biopsia en los que se tuvo, y también si cumplieron los criterios para una lesión hepática aguda o una falla hepática, así como cuál de todos ellos presentaron una recuperación. De los de que se sometieron a bypass gástrico tenemos 2 de disfunción hepática leve, que fueron 6 con lesión hepática aguda y 7 con falla hepática. De 8 pacientes se pudieron recuperar. Creo que alguien está con el audio encendido. Gracias. 2 con soporte nutricional. 4 fueron sometidos a una cirugía de revisión. 2 a trasplante hepático.
6 murieron, uno ocasionado por un choque séptico, otro por un carcinoma gástrico, 6 años después del trasplante hepático, 2 con progresión de la falla hepática y 2 con causa no descrita. Y también mencionaban que para la fecha del estudio, que fue en el 2022, se encontraba con uno de esos pacientes en espera de trasplante hepático. También ya se empezó a documentar el bypass gástrico de una sola anastomosis. En esto fueron pocos los casos que se presentaron. Aquí fueron nada más 2 presentaron disfunción hepática leve, 2 lesión hepática aguda y 4 falla hepática aguda. De estos 8 pacientes, 6 se pudieron recuperar. 5 de ellos se sometieron a una cirugía de revisión, que fue principalmente la conversión a un bypass gástrico en YDRU, 1 a trasplante hepático y 2 fallecieron. Uno de ellos debido a una falla hepática fulminante, que a pesar de una cirugía de conversión técnicamente exitosa, no presentó mejoría. Ambos no fueron elegibles para trasplante hepático por una inestabilidad hemodinámica al momento. Actualmente no existe evidencia de casos de lesión hepática aguda o falla hepática aguda relacionada a procedimientos como la manga gástrica, así como tampoco asociada a procedimientos endoscópicos, ya sea el balón intragástrico o la gastroplicatura endoscópica en manga. Y bueno, también se habla sobre el procedimiento de la derivación biliopancreática con cruce duodenal, donde se tienen, como ya lo hemos mencionado anteriormente, mayor serie de casos con problemas de lesión hepática. En esto fueron 31 pacientes que tuvieron alteración, 7 de ellos presentaron disfunción hepática leve, 2 lesión hepática aguda y 22 falla hepática aguda. De ellos, 18 se pudieron recuperar, 10 con apoyo nutricional, 8 con trasplante hepático, y que al momento de trasplante hepático, 7 se sometieron además a una cirugía de revisión. Hubo 12 pacientes que fallecieron, 5 posterior al trasplante hepático, 5 por falla hepática progresiva durante la espera del trasplante, 1 al negarse cualquier tipo de intervenciones quirúrgicas, 1 más a complicación asociada a su hospitalización, y de ellos, 1 se encuentra todavía en espera de trasplante hepático al momento de la realización del estudio. Entonces, ya para tratar de poder concluir y poder determinar cuáles pudieran ser los posibles mecanismos patofisiológicos, tenemos que considerar todos los aspectos que ya se mencionó previamente, en que este tipo de pacientes, pues ya son pacientes con un grado de alteración hepática. En 1970, Drenick fue el primero en considerar que la rápida pérdida de peso posterior al bypass y ayuno ideal podía generar una degeneración masiva de la grasa en el hígado con una progresión a fibrosis muy rápida. Tenemos que tener en cuenta que todo procedimiento bariátrico genera una rápida pérdida de peso, y esto va consecuente a movilizar todos los ácidos grasos libres desde los depósitos periféricos hacia lo que es el hígado. Entonces deberíamos de considerar que la patología es multifactorial. Y quisiera terminar con este esquema, en el cual podemos concluir que una serie de combinaciones puede generar en esta falla hepática. Es decir, la lipotoxicidad, la liberación de ácidos grasos libres que ocurre posterior a la pérdida de peso que se lleva en cualquier procedimiento bariátrico, más en aquellos que son mixtos, más un estado de inflamación previamente, junto con una desnutrición proteico-calórica. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los pacientes tienen que ser sometidos a dietas estrictas antes y después de los procedimientos. Esto ya los hace que tengan una poca absorción de aminoácidos y una deficiencia en algunos de ellos, como puede ser de lo que es colina, uno de los principales agentes que se utiliza para los fosfolípidos, que va a generar alteración en la beta-oxidación y con esto una consecuencia, disminución en la producción de los lipoproteínas de muy baja densidad. Esto, pues aunado también a todo lo anterior, genera mayor lipotoxicidad. Y también teniendo en cuenta que la obesidad también se puede presentar como una obesidad sarcopénica. Entonces ya son pacientes que previamente han tenido una desnutrición proteico-calórica. Y ahora sumamos el efecto de la cirugía, principalmente los efectos de las cirugías en las cuales se tiene que hacer algún tipo de procedimiento malabsortivo o hipoabsortivo, en el que se ha estudiado que en ocasiones la asa fija puede presentar inflamación, sobrecrecimiento bacteriano, y esto a su vez genera liberación de endotoxinas que llegan al torrente portal y generan todavía más daño al hígado.
Además de que la malabsorción que ya se tiene incrementa todo esto. Entonces, si tomamos todo esto en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que el paciente ya tiene una predisposición individual, ya tiene un hígado que ya está previamente lesionado con alteración, lo que es el hígado estetóxico asociado a disfunción metabólica, y que además, si lo podemos conjuntar con polimorfismos que generan este tipo de alteración, pues el hecho que tenemos es que será una tormenta perfecta y que pudiera en consecuencia tener este tipo de enfermedad. Además, tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de los pacientes tienen muy poca adherencia en el seguimiento nutricional, en el seguimiento con el equipo multidisciplinario. Si a eso le agregamos que el paciente comienza a tener factores externos agresivos como lo que es el alcohol, pudiera ser la toxicidad por paracetamol o incluso la infección por virus, todo esto se combinan y genera este tipo de repercusión. En conclusión, podemos mencionar que esta es una entidad poco frecuente de una etiología multifactorial y como ya lo hemos visto en la evidencia, en la lesión hepática aguda, el manejo tiene que ser manejo de soporte y el soporte nutricional es fundamental con la idea de restaurar la función hepática en ciertos pacientes y que la respuesta al soporte nutricional se va a correlacionar inversamente proporcional a la gravedad de la lesión hepática. Considerar que muchos de los pacientes en este punto serán candidatos a una cirugía de revisión en cuanto las condiciones del mismo paciente así lo permitan. Y que ya en aquellos que tengan ya una falla hepática aguda deben ser considerados para un trasplante hepático en centros de referencia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener un seguimiento y un manejo muy bien adecuado por el equipo multidisciplinario. Además de que este tipo de pacientes deben de ser manejados en un lugar que se tenga la infraestructura completa para poder aportar toda la batería de estudios y procedimientos necesarios para él. Y tenemos como una meta importante para futuras investigaciones la estratificación del riesgo de este tipo de pacientes previo a una cirugía. Bueno, por nuestra parte es todo. Les agradecemos y de parte del hospital también queremos desearles felices fiestas. Muchas gracias por su presentación. Interesante y pudiera decir que hasta escalofriante, ¿no? Porque realmente, bueno, pues, o sea, pues no te lo puedes esperar, ¿no? Eh, Bien, pues vamos, empezamos con la serie de preguntas y comentarios. Tenemos la mano levantada de José Luis Pérez Hernández. Adelante, José Luis. José Luis Pérez, tienes el uso de la voz. Hay que prender el micrófono. La pregunta es, ¿alguna experiencia con terapia MARS en este tipo de pacientes cuando inician con datos de falla? Sí, el doctor Ibarra nos va a apoyar en este tema. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Eh, Adelante. bueno, aquí mi participación y agradeciendo la invitación. Lo que nos pregunta José Luis Hernández en relación a terapia MARS. El caso del paciente en nuestro centro, tenemos la posibilidad de otorgar terapia MARS, sí la hay. En el caso específico del paciente se pasó a un sistema de hemodiafiltración venoso continuo con un filtro que lo denominamos Oxiris, con capacidad de tener una terapia adsortiva, en donde podemos, ¿cuál es el problema principal del paciente con falla hepática aguda al que nos vamos a someter? Son diversos problemas hemodinámicos, problemas nutricionales, problemas inflamatorios como tal. Es un paciente que de por sí viene de un proceso, de un superobeso, de un estado hiperinflamatorio crónico, pasa a ser un hiperinflamatorio agudo. Y en el caso específico de este paciente se contaba con una falla renal concomitante. Entonces, lo que se consideró en este caso fue pasar un sistema Prisma con terapias absortivas lentas, en donde pudimos otorgar medidas de soporte tanto hepático como renal. No hicimos intercambio plasmático, pero lo que pudimos hacer fue eliminar solutos tanto del riñón, eliminar citocinas. Teníamos un consumo de filtros que en un paciente normal
duran 48 horas, en el caso de nuestro paciente duraban 12, 18 horas cuando mucho, y esto era por la gran cantidad de citocinas inflamatorias y gran cantidad de productos de desecho como son amonio, interleucinas, urea, creatinina, que estaban haciendo un cuadro hiperinflamatorio en este caso. Aunado a esto, tuvimos un reto muy interesante en cuanto a la coagulación, en donde el paciente generó afibrinogenemia, no estaba produciendo fibrinógeno y por lo tanto no podía realizar una adecuada coagulación. Todas estas condiciones hacen que la terapia de soporte, en el caso de él, que era Prisma, junto con una membrana absortiva similar al MARS, pudieran otorgarle beneficio en este caso. Y obviamente estos son terapias de soporte, terapia puente, buscando con fines de trasplante. Desafortunadamente, aún la relación de llegar a un trasplante hepático en nuestra región es difícil. Contestando la pregunta, espero que se haya entendido. La terapia de soporte en estos pacientes está bien indicada porque son terapias adsortivas en donde van a eliminar solutos y también van a adherirse al filtro las toxinas como el amonio principalmente, que termina siendo un factor desencadenante importante en la evolución de estos pacientes, porque al final de cuentas, de lo que muere un paciente en falla hepática aguda es de edema cerebral y es producido principalmente por el amonio que interacciona con el astrocito y genera un edema cerebral importante hasta producir la herniación y la muerte cerebral. Muchas gracias, doctor José Ibarra, por su comentario. Tenemos levantar la mano del doctor Gabriel Galván. Doctor Gabriel, Buenas noches, Rodrigo. ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, una pregunta y un comentario. Por ahí, en la cirugía de conversión de un paciente con mini bypass, Permítame tantito. José, el doctor José Ibarra, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Adelante, Gabriel. te decía, en la cirugía de conversión, en el paciente de mini bypass, ponen como conversión a un bypass en Y bueno, no sé si a ustedes les haga sentido, que a lo mejor funciona en reflujo, funciona en úlceras, pero no veo cómo va a funcionar en una falla hepática. No sé si hay alguna diferencia una Y o dejarlo como mini o realmente revertirlo, ¿no? Esa es una cosa que escuché, me llamó la atención en el artículo. Y una pregunta, aprovechando aquí la experiencia de los presentes, yo recientemente tuve una paciente durante una manga gástrica encontramos cirrosis, tomamos biopsia y nos reportaron cirrosis micronodular. ¿Qué experiencia tienen ustedes, si alguien pueda comentar algo, en el pronóstico de estos pacientes con una cirugía bariátrica que va a tener pérdida de peso? Si es más posible que haga falla hepática o existe alguna posibilidad de que mejore. Bien, bien. Bueno, Hola, sobre el comentario, Armando, adelante. ahora, yo te contesto la primera y el doctor Ibarra te contesta la segunda que quiere. Este, mira, el tema, ¿por qué la conversión? Primero que nada, eh, no manejamos nosotros bagua. Siempre cuando una complicación hacemos una Y con una prótesis, en este caso particular, decidí hacer una sola anastomosis. ¿Y por qué la conversión a la Y? No tanto que para revertir el daño hepático. El problema principal por qué lo regresamos una Y, el paciente era imposible tolerar la dieta por náusea y por un reflujo y vómito biliar incoercible. O sea, no tanto con el tema de la falla hepática o la mala absorción. Esa fue la indicación principal. Por eso, si te fijas, estuvo hospitalizado 4 semanas y fue la indicación de la conversión a la Y, Gabriel. Bien, y la pregunta que hizo Gabriel, sobre ¿puedes repetir tu pregunta, Gabriel, para que la vuelvan a escuchar? ¿Qué Claro, harías si encuentras un paciente con cirrosis y qué procedimiento, más o menos? sí, no, gracias, Armando. En relación a una paciente en un hallazgo transoperatorio con una cirrosis micronodular,
nosotros le hicimos manga gástrica, una paciente con IMC como de 60, yo creo. Le hicimos manga gástrica y tomamos biopsia y la biopsia nos reportó cirrosis micronodular. La pregunta va dirigida a si hay experiencia en esto en el grupo, cuál sería más probable que mejore esa función hepática o que pueda evolucionar a una falla hepática. Hola, doctor Gabriel. Mire, la indicación, como hemos visto, varios pacientes que se someten a procesos malabsortivos son los que más desarrollan una falla hepática en cierto grado. Para ello, de acuerdo a la Sociedad Internacional y Europea, a la Internacional Americana y Europea de Gastroenterología, clasifican la falla hepática en varios estadios. La falla hepática puede ser estadificada hasta las 26 semanas. Entonces, un paciente que sobrepasa estas 26 semanas ya se considera crónico. Sin embargo, en ese proceso, en esas 26 semanas, puede haber pacientes que desarrollen una enfermedad aguda que retroceda a la normalidad o que recupere la función hepática. Puede haber pacientes que progresen de manera intermitente sin llegar a requerir el trasplante, y obviamente los pacientes que en definitiva requieren ya el trasplante. ¿Qué criterios utilizamos para decidir qué paciente requiere trasplante hepático? Es aquel paciente que tiene coagulopatía asociada, que de manera general lo vemos por los marcadores del tiempo de coagulación, TP, TPT e INR. Sin embargo, las pruebas convencionales no son las mejores para poder establecer cómo es la coagulación de un paciente. Para ello tendríamos que hacer pruebas viscoelásticas con tromboelastografía, que ese es otro aspecto importante. Tiene que tener también el paciente encefalopatía, hiperbilirrubinemia y acidosis metabólica. Ese paciente que tenga las tres condiciones en cualquier momento de su evolución durante estas 26 semanas es un paciente que está desarrollando falla hepática aguda, y el manejo va a ir enfocado hacia el soporte. Soporte cardiovascular, soporte nutricional, soporte metabólico. El paciente que está en condición más grave es el que hace alteraciones neurológicas encaminadas a la encefalopatía. Y es ahí, en ese punto crítico, donde se da la terapia de reemplazo hepática como el MARS o terapia Oxiris con membranas absortivas. Y ese paciente tiene tres escenarios distintos. Puede mejorar tan solo con el soporte, puede no mejorar tan solo con el soporte y ganar tiempo y ser una terapia puente para un trasplante hepático, o puede fallecer. Entonces, obviamente el paciente que, le repito, haga encefalopatía, coagulopatía e hiperbilirrubinemia, ese paciente está en una fase aguda y que puede desencadenar la muerte. Gabriel. Regresando a tu pregunta, Gabriel. Gabriel, Sí, aquí Carlos Herbeck, a ver. He hecho la misma pregunta. Un segundito, antes de por este eso caso. pido que levanten la mano. Carlos, ¿quieres tomar uso de la voz? Sí. Para Adelante, Carlos. responder puntualmente lo que contestó Gabriel, los estudios, los mejores estudios que existen en cuanto a esto, tuvimos la oportunidad de hacerlos allá en Francia, con biopsias seriadas al año, a los 3 y a los 5, y esto está publicado en Gastroenterology y en varios lados, y es muy puntual. Pacientes con cirrosis, manga gástrica, frenas la enfermedad. O sea, frenas la enfermedad, no tienes retroceso. Donde tiene retroceso es a partir de fibrosis grado 1 y 2, sí se ha visto que hay algo de retroceso, pero lo importante en cirrosis es que frenas la enfermedad, obviamente, si es que esto se asociaba a hígado graso al inicio, ¿no? Que es lo que tienes que estar seguro. Entonces, respondiendo muy puntual a tu pregunta, sí, manga gástrica es la cirugía de elección, pero como todo, hay gente que quiere ahí como descubrir lo negro, y hay quien ha propuesto bypass de una anastomosis, hay quien ha propuesto bypass en Y, y todo lo vas a encontrar en la literatura y vas a encontrar que te dicen que les funciona, pero la realidad es un poco más como el caso que estamos viendo ahorita, ¿no? Si les avientas algo, por menos que sea un poquito malabsortivo, te puedes llevar entre las patillas al paciente, ¿no? Entonces, manga gástrica está muy bien indicado. Bien, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Armando, ibas a hacer también un comentario. Adelante. No, bueno, básicamente relacionado con lo que dijo
doctor Carlos, no, sin problema. Perfecto, sí, se me hace muy, muy importante e interesante tu pregunta, Gabriel, porque pues entramos a escenarios, a todos nos ha pasado, ¿no? Que entras a hacer una manga y se ve medio raro el hígado, y a lo mejor tenías una idea de hacer un procedimiento hipoabsortivo y tomar la decisión, ¿no? Inclusive haber consentido al paciente, porque eso puede tener implicaciones también de estar decidido por un procedimiento y terminar haciendo otro. Y si el paciente tenía, por ejemplo, alguna condición como reflujo, que tenía indicación para una cirugía de bypass en Y y encontrar un hígado con aspecto macro o micro, digo, macronodular, pues qué hacer, ¿no? Al respecto, ¿no? Es un escenario interesante. Muy bien, no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta sobre este tema. Bien, Armando, yo sí tengo una duda. Por ejemplo, si ustedes se volvieran a enfrentar a un escenario igual, ¿qué harían diferente en el manejo? O sea, ¿qué ruta tomarías tú después de que tienes un paciente con una manga súper obeso y IMC altísimo, que era de 68? Tiene una fuga, ¿qué harías tú nuevamente? ¿Harías una Y? O, por ejemplo, a mí se me ocurre, y preguntándote, ¿no le harías algún otro procedimiento, una bipartición, tratando de quitar la presión y ponerle un stent o algo? ¿Qué harías diferente? Lo que haría diferente, básicamente, es hacer una Y, la verdad. Creo que los primeros 3 meses en los cuales el paciente se sintió bien, porque cabe aclarar que la estenosis no fue de la anastomosis. La estenosis fue el primer caso que tenemos de la estenosis en el tercio distal del esófago, donde se ancló la parte proximal de la endoprótesis. O sea, eso nunca nos había pasado. Cabe señalar. Lo más lógico era que esa anastomosis, después de una fuga, pues tiende a la estenosis, pero no fue. Entonces, creo que una de las cosas que nos pegó mucho en este paciente fue el falta de apego al seguimiento. Y los primeros 3, 4 meses se depletó mucho el paciente, ¿no? Nos dio muchísimo trabajo el tema de la nutrición por el reflujo tan importante y la náusea, que por más colestiramina y un montón de medicamentos nos fue muy mal. Ya hemos tenido antecedentes de fuga que hemos manejado con Y. Yo prefiero batallar con una estenosis a una fuga crónica de una manga y manejarla con un back endoscópico y espérate. Entonces, yo siento que el paciente se deteriora más. Todas las fugas que hemos manejado de esta naturaleza, a los 7 días cierra la fuga. En este paciente el problema no fue la fuga, el problema fue las complicaciones relacionadas a la desnutrición, relacionadas al procedimiento. Yo creo que si desafortunadamente nos llegamos a presentar un caso similar, yo no hago una... primero, vuelvo a repetir, el tema de desfuncionalizar, no me interesa dejar asas largas. O sea, me interesa quitar la presión, ¿sí? Para que en un momento dado cierre esa fuga. Si le dejo muy poquita asa y mucha asa común, no me importa. Güey. En este paciente lo más importante es corregir la complicación. Si bajo o no bajo de peso en un futuro, a mí no me interesa en un momento que el paciente no se deplete, ¿no? Y esa es la conducta que habíamos seguido. En este caso particular, por el índice de masa corporal, yo decidí hacer una sola anastomosis, no por el tema, únicamente por acortar el tiempo quirúrgico, pero la verdad que pues no es mucho el tiempo quirúrgico después que lo conviertes en una Y, pero fue básicamente, esa fue la indicación, que no lo repetiría. Bien. ¿Y tú entonces consideras que el paciente, bueno, el factor más importante fue el problema nutricional que comentas? Si tú tuvieras un paciente con un IMC y también para el doctor José Ibarra y para también tu equipo de fellows,
un paciente que meto con índice más 68 y le hago un bypass de una anastomosis, ¿corre el riesgo también de hacer una falla hepática como este paciente? Porque no hay o sea, no hay factores predictores, ¿va? Entonces, no sé qué tengan de respuesta ustedes. O sea, estamos todos condenados a tener un paciente así de repente. A- Contestan ustedes, güey. Adelante, doctora Mariana o doctor. Sí, es algo que no se puede prever. Es algo que a falta de scores o a falta de antecedentes más específicos, todos los pacientes con procedimientos malabsortivos lo van a tener. Aún con la experiencia que tiene el doctor de 20 años de evolución, pues finalmente es nuestro primer paciente con falla hepática. Es algo que la idea es aprender a manejarlo y tomarlo de la manera conjunta con la unidad de cuidados intensivos, porque son pacientes que se te salen de control en cuestión de horas. El seguimiento finalmente siempre va a ser el mejor factor predictor, como lo vimos en este paciente que se vio muchísimo antes del tiempo, el apegarse a las dietas, cuidar la nutrición preoperatoria. No es lo mismo tener un paciente totalmente depletado nutricionalmente hablando, que aún puedes rescatar, a un paciente con múltiples comorbilidades que todavía le agregas a su factor inflamatorio de base una depresión total como la que tenía este paciente, pero pues hasta ahorita no hay forma de evitarlo. Es algo que inherentemente en cierto punto va a suceder. Y yo creo también quisiera añadir que justamente como lo vimos en la plática del día de ayer de los procedimientos hiposuctivos, yo creo que tendríamos que hacer mayor énfasis en el tipo de paciente en la selección para cada uno de estos procedimientos. Digo, es algo que pudiera ocurrir, como lo dijimos, es la combinación de muchos factores, nos puede pasar a todos, pero si ya estamos viendo, como la plática de ayer, que es un paciente con un nivel socioeconómico bajo, que es un paciente que no ha tenido un adecuado seguimiento previo a la cirugía, y evidentemente si es un paciente que tiene muy poca adherencia al seguimiento por el equipo multidisciplinario, pues no es el paciente ideal, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese incrementa más el riesgo de ese tipo de pacientes que pudieran condicionarnos a una lesión hepática como en este caso. El doctor Muchas gracias Ibarra. por el comentario. Yo Doctor agregaría Ibarra, que adelante. obviamente la mejor condición que este paciente puede tener es no ser reintervenido, pero en el caso de cuando ya existe una indicación clara de reintervención, tendría que enfocarse también al uso de terapias lo más restrictivas posible, es decir, si el paciente requiere transfusiones, limitar las transfusiones a un nivel mínimo 7 u 8 de hemoglobina, no querer llevarlo a 10, uso menos de fármacos hepatotóxicos, obviamente el seguimiento con pruebas continuas de función hepática, la estometría hepática por ultrasonido, etcétera, lo que nos pudiera dar indicios para poder detectar la enfermedad a niveles tempranos porque si bien este paciente en los últimos 6 meses tuvo una evolución tórpida y desafortunadamente por las condiciones previas, la vía del trasplante en este país todavía es difícil. Además que es un reto totalmente quirúrgicamente hablando en relación a generar un trasplante ortotópico por las modificaciones gastrointestinales que tiene propias de las cirugías previas. Entonces, obviamente, yo me enfocaría mucho en el manejo transoperatorio, en ser restrictivos en cualquier terapia en cuanto a transfusiones, medicamentos y seguimiento continuo, ¿no? Bien, Creo muchas que al gracias. final del día, obviamente, no es una golondrina, no hace verano, ¿no? Es un momento dado, son casos que se pueden presentar, que hay que estar conscientes de esto, y ahorita que viene muy en boga el tema de la cirugía hipoabsortiva, hay que ser realistas de que estos pacientes sí requieren un apego al tratamiento. Estos pacientes sí hay que ser muy incisivos en la suplementación, y que en un momento estemos preparados a ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente aquí fue una serie de factores que hizo que se complicara el paciente, pero una realidad es que sucede, ¿no?
De acuerdo, Armando. Muchas gracias por habernos presentado este caso. Realmente nos deja pensando en, pues, en una serie de eventos que pueden suceder en los pacientes. A mí me deja personalmente, bueno, pues con la idea de siempre ser muy claro con los pacientes sobre el manejo perioperatorio también y también expresar que pues siempre puede haber complicaciones, inclusive como es de este tipo, ¿no? Aunque como tú dices son algo infrecuentes, pero pues son cosas que pudieran suceder y bueno, tenerlo en cuenta y atacarlas rápidamente también como dije, ¿no? Identificar y tratar rápidamente. Bueno, pues hemos llegado al tiempo final. No sé si tengas algún último comentario, Armando, como director del centro académico. No, la verdad que estamos muy contentos de la mejor enseñanza es compartir, ¿no? O sea, al final del día, todos los cirujanos pues, nos podemos enfrentar a cualquier tipo de complicación. Creo que es muy sensato compartirlas y sacar experiencia, ¿no? Fue un caso muy difícil. La verdad, estamos muy orgullosos de todo el equipo. La verdad que no tienes idea la cantidad de subespecialistas que nos apoyamos, hematólogos, endocrinólogos, todo lo que se tuvo. Entonces, sí es muy importante tener el backup de una infraestructura y compartir, ¿no? Y por qué no aprender y lo que ustedes pueden aportar para nosotros es bienvenido, ¿no? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Armando. Pues hemos llegado, hemos tratado de limitar las sesiones a que no pasen más de una hora. Hemos llegado al final de la sesión. Les agradezco mucho su atención. El doctor Sergio se disculpa, estaba en el acto académico de su hija y pide pues que lo disculpen. Es un evento importante familiar. Claro. También les aviso, bueno, pues la próxima sesión es el miércoles 10 de enero de 2024 ya. Está por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El encargado del centro académico es el doctor Luis Fernando Zorrilla y el tema también interesante, la tiamina y su importancia en la cirugía bariátrica. Entonces, ven cómo le estamos dando vueltas a este tema, procedimientos absortivos. El día de ayer en Bariatric Rounds también estuvo súper interesante sobre manejo perioperatorio nutricional y seguimiento. Entonces, muy interesante. Les agradecemos de parte del colegio su presencia. Han sido sesiones muy interesantes, muy nutridas. Les deseamos una feliz Navidad y un buen año nuevo. Yo sé que a todos nos va a ir muy bien el próximo año, así es que nos vemos el próximo año en la sesión del 10 de enero. Un saludo a todos y Gracias, feliz Navidad. Gracias. Feliz